Ahora abordemos el tema de las funciones crecientes. Sea f una función definida en un intervalo, entonces decimos que esta función f es creciente en ese intervalo si solo si para cada par de x1, x2 en ese intervalo, si x1 es menor que x2, es decir, vamos a tomar dos valores en ese intervalo. Y como vamos a tomar dos valores, un número tiene que ser menor que el otro, o bien uno tiene que ser mayor que el otro, como gusten verlos. Entonces, la función aplicada al primer valor f de x1 debe de ser menor estricto que la función aplicada al segundo valor f de x2. Veamos el siguiente dibujo. Bajemos un poco. En color verde tenemos la gráfica de la función y igual a f de x. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un valor x1 y le vamos a aplicar la función a este valor. Es decir, vamos a obtener f de x1. Observemos, aquí está x1, entonces al aplicarle la función a este valor x1 obtenemos el valor que está en la gráfica f de x1. Ahora bien, vamos a agarrar otro valor x2, el cual tiene que ser mayor de x1, es decir, va a ser un número que se encuentre a la derecha de este valor y le vamos a aplicar la función a este f de x2. Es decir, vamos a obtener lo siguiente. Vean, x2. Le vamos a aplicar la función y obtenemos este punto que está sobre la gráfica, f de x2. Entonces vemos que x1 es menor que x2. Y ahora bien, ¿cómo es f de x1 comparado a f de x2? Vemos que f de x1 es menor estricto que f de x2. Está por arriba de f de x1. Entonces vean, esta gráfica de la función y igual a f de x de color verde cumple la siguiente condición. Tomamos dos valores, x1 y x2 en el intervalo. Aquí podemos definir el intervalo cerrado. Dentro de este intervalo en color azul, tomamos dos valores, x1 y x2. Vean, x1 y x2 en el intervalo. Si x1 es menor que x2, aquí claramente vemos x1 es menor que x2, entonces la función f aplicada a x1 tiene que ser menor que la función aplicada a x2, y claramente lo es, f de x1 es menor que f de x2. En pocas palabras, una función f es creciente si al aumentar x también aumenta f de x. Vean, conforme va aumentando x, f de x va aumentando. Vean, aumentamos x y f de x va aumentando. Aumentamos x y f de x va aumentando. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos piden determinar si la función f de x igual a x cuadrada más 3x es creciente en el intervalo menos 1.5, infinito. Nos percatamos aquí que el intervalo es cerrado del lado izquierdo y abierto del lado derecho. Ahora bien, por la definición debemos de tomar dos valores, x1 y x2 en ese intervalo, de tal manera que x1 sea menor que x2 y entonces al aplicar la función a dichos valores, si se cumple que f de x1 es menor que f de x2, entonces por la definición, la función se dice que es creciente. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tenemos este intervalo, menos 1.5, infinito. Entonces vamos a tomar dos valores, x1 y x2, dentro de este intervalo. Entonces vamos a ponerle x1 igual al número 2, y x2 igual al número 3. Vemos que x1 y x2 están en este intervalo y aparte vemos que x1 es menor que x2. Vean, x1 es igual a 2 y 2 obviamente es menor que el número 3. Ahora bien, lo que vamos a hacer es evaluar esta función en los valores de f de x1 y f de x2 y después los vamos a comparar a ver quién es más grande. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos para x1 igual a 2, pues entonces se tiene que f de x1, que es igual a f de 2. Vean, aquí vamos a sustituir el 2, donde haya una x vamos a ponerle 2. F de 2 es igual a 2 elevado al cuadrado más 3 por 2. Y vean, 2 al cuadrado es igual a 4, más 3 por 2, 6. Y esto es igual al número 10. Ahora bien,
Por otra parte, vamos a hacer lo mismo con el x2. x2 es igual a 3. Entonces vamos a sustituir el 3 en esta función. Entonces vemos f de x2 es igual a f de 3 y f de 3 es igual a 3 elevado al cuadrado más 3 por 3. Y vean, 3 al cuadrado es igual a 9 más 3 por 3 que es igual a 9 y esto nos da como resultado el número 18. Ahora bien, ¿cómo es f de x1 comparado con f de x2? Vean, f de x1 es igual a 10 y f de x2 es igual al número 18. Entonces vemos que f de x1 es menor que f de x2. Entonces, como conclusión, tenemos lo siguiente. Se tiene que para x1 menor que x2, es decir, 2 menor que 3 en este ejemplo, se tiene que f de x1 es menor que f de x2. ¿Por qué? Porque f de x1 es igual a 10, que es menor que f de x2, que es igual a 18. Entonces vean, si esto pasa, entonces se tiene esto, f de x1 es menor que f de x2. Entonces, por la definición, si tomamos dos valores, x1 y x2, entonces si x1 es menor que x2, entonces si se cumple que f de x1 es menor que f de x2, decimos que la función es creciente. Entonces, en nuestro caso, se cumple que x1 es menor que x2, es decir, 2 es menor que 3, y entonces al aplicarles la función a estos valores, sí se cumple que f de x1 es menor que f de x2, es decir, 10 es menor que 18. Entonces, si vemos la gráfica de la función, vemos que es una función cuadrática, la cual representa una parábola. Entonces, aquí está el menos 1.5, que sería acá, empezaría este intervalo hacia el infinito. Vean, aquí nos percatamos que la función va creciendo conforme x va aumentando. Por lo tanto, se trata de una función creciente en el intervalo menos 1.5, infinito.